Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya estoy aquí con el segundo vídeo de la trilogía original de las aventuras de Indiana Jones. En esta ocasión, la película Indiana Jones y el Templo Maldito. Bueno, ¿cómo empezó el proyecto? Curiosidades, efectos visuales, escenas eliminadas. Más o menos el mismo planteamiento que el vídeo anterior, que si todavía no lo habéis visto, os dejo por aquí enlace de todo o casi todo sobre En busca del arca perdida, y después vendrá todo o casi todo de la última cruzada. Y a continuación haré un vídeo especial con material extra, que no he puesto en ninguno de estos 3 vídeos que estoy preparando, con más cositas, un tema sobre los nazis y las reliquias que querían conseguir de poder para gobernar el mundo, otras aventuras de Indiana Jones, cómics, libros y un montón de extras más. Pero los he quitado de los vídeos principales para no hacer los vídeos ya más largos de lo que son, porque si no me iba a la hora 45 y más o menos están durando 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Entonces tendréis otro vídeo más o menos de 1 hora con muchísimo más material extra después del de la última cruzada. Galimar. Galimar. Bueno, pues ¿cómo empezaría el tema? Pues básicamente, a las 2-3 semanas de haber estrenado En busca de la arca perdida, ya vieron que lo estaba petando, y como os comenté en el vídeo anterior, la idea era de hacer una trilogía. Y entonces Lucas y Spielberg ya se pusieron en marcha con ello. Empezaron ya a idear la segunda entrega para ver por dónde iba a ir, por dónde iba a tirar, de qué iba a tratar y todo el tema. Para empezar, George Lucas, que ya se ha comentado muchas veces y supongo que ya lo sabréis, en aquella época pasaba por un divorcio y el hombre estaba como un poco amargado. Y toda esta situación conflictiva que tenía con el divorcio, pues como que un poco los proyectos que estaban por ahí en medio realizando en aquella época tenían un poco de oscuridad, pues del estado de ánimo que tenía en aquel momento, porque El Imperio contraataca más o menos es de la misma época y también es la película más oscura de la trilogía original de Star Wars. Curiosamente hay mucho paralelismo entre las 3 películas de Indiana Jones y las 3 de Star Wars, porque la primera es como el descubrimiento del héroe y todo el rollo, como la primera de Star Wars, el episodio 4, Una nueva esperanza. La segunda es un poco más oscura, la relación con Darth Vader cuando descubre que es su padre y tal. En esta más oscura, un Indiana Jones con una secta por ahí que hace sacrificios humanos y cosas muy raras, la secta esta de Cali. Y en la tercera parte, Indiana Jones tiene como una especie de búsqueda y reconciliación con su padre, lo mismo que Luke Skywalker en El retorno del Jedi. O sea que para que veáis que las 3 son muy parecidas. Os voy a comentar un tema. Si veo que estos 3 vídeos funcionan súper bien, por ejemplo, el de El arca perdida ya va camino de las 1300 visualizaciones, que para mí eso es la bomba. Si el Templo Maldito y la última cruzada también consigue unas visualizaciones similares, pues ya estoy empezando a documentarme para hacer 3 vídeos de este calibre sobre la trilogía original de Star Wars. Episodio 4, episodio 5, episodio 6. Solo de esas 3, por el momento. Pero bueno, que ya me estoy yendo por los derroteros. Como había funcionado también la primera peli, dijeron, pues vamos a llamar a Lawrence Kasdan que nos vuelva a escribir el guión. Pero lamentablemente este no estaba disponible, porque justo estaba ultimando, tanto como director como de guionista, su segundo proyecto, que era la película Reencuentro. Así que se vieron en un momento pues, que no tenían ningún guionista. Entonces George Lucas pensó en 2 amigos suyos que le habían ayudado a escribir el guión de American Graffiti, que no era otro que el matrimonio de guionistas William Huyck y Gloria Katz. Además, que los ficharan no era casual, porque George Lucas sabía que estos 2, este matrimonio, eran muy asiduos a viajar a la India y sobre todo eran coleccionistas de arte originario de allí. Y entonces, ¿qué harían? Pues se juntaron durante 4 días en el famoso rancho de Lucas, el Luke Skywalker Ranch, que se conoce así por ese nombre, para hacer una tormenta de ideas. Y básicamente George Lucas ya propuso el título de la película, que se iba a llamar Indiana Jones y el Templo de la Muerte. Pero claro, Steven Spielberg ya empezó, espérate un momento, George Lucas, sabemos que estás pasándolo mal, pero tampoco hace falta que la gente lo pase tan mal como lo estás pasando tú.
¿Qué te parece si ponemos un poquito el título más suave y en vez de muerte lo ponemos por maldito? Y así fue como se cambió el título a El Templo Maldito. George Lucas en un primer momento dijo que no quería otra vez utilizar a los nazis para no hacerse repetitivo y además quería que la película fuera una secuela pero a la vez una precuela y la ambientarían un año exactamente antes del Arca Perdida, en 1935 y el Arca es en 1936. Y básicamente sería una historia que llevaría a nuestro héroe hasta un pueblo de la India donde tendría que recuperar una piedra o unas piedras sagradas que era algo que estaba ayudando pues a un pueblo. George Lucas se le empezaron a ocurrir ideas a cuál más negra, yo os digo, por todo lo que estaba pasando. Que si iba a haber magia negra, que si iba a haber un culto por allí de adoración tipo demoníaco, que si iba a haber esclavitud infantil, que si iba a haber un poco de sacrificios humanos. Y entonces como que se estaba yendo un poquito de madre el tema, pero bueno, Steven Spielberg le seguía el rollo y decían, bueno, vamos a hacer lo que dice Lucas, que lo está pasando mal, y a ver qué tal resultado tiene la película. Además, Lucas quería incluir un nuevo personaje que sería una niña, una princesa de aproximadamente unos 11 años que acabaría transformándose en un chaval de 11 años que no sería otro que el personaje de Tapón. Después también lo que hicieron fue recuperar escenas que no se habían utilizado para En busca del Arca Perdida. Estaban escritas en el guión que hizo Lawrence Kasdan, en un primer borrador, antes del guión definitivo, y Steven Spielberg ya tenía idea de utilizarlas y las dejó guardadas. Por ejemplo, el famoso medallón del bastón de Ra, que lo utilizan para saber exactamente dónde está la tumba para recuperar el Arca Perdida, en un primer bosquezo del guión del Arca, este medallón estaba partido en dos. Una parte la tenía Marion en Nepal y otra parte la tenía un general chino dentro de su palacio o de su fortaleza. Y entonces Indiana Jones tenía que viajar hasta esta fortaleza. Entraba en ella y cuando conseguía recuperar esa parte del medallón que le faltaba, activaba un sistema de alarma que curiosamente era un gong que salía rodando que lo intentaba aplastar. Tipo como la piedra de En busca del Arca Perdida, pero formato gong. Claro, a continuación aparecería por allí el general este chino, empezaría a dispararle, Indiana Jones se protegería con el gong, no sé si os suena un poquito del principio de la película, y básicamente, como es tan pesado, abriría una brecha en el suelo y aprovecharía por ahí para escaparse Indiana Jones. A continuación, Indiana Jones, ¿qué hacía? Cogía un avión para escapar de China. Pero curiosamente todo el pasaje de ese avión saltaba del mismo con paracaídas aprovechando que Indiana estaba durmiendo. No sé si os suena también un poquito del principio del Templo Maldito. Y cuando se despertaba veía que se iba a estrellar contra una montaña, casualmente, que era justo donde tenía el bar El Cuervo Marion. ¿Qué hacía? Saltaba con una balsa y iba por toda la ladera de la montaña nevada hasta llegar a las puertas del bar de Marion y ahí continuaría la película como vemos en el Arca Perdida. O sea que ya veis que estas dos escenas son muy parecidas, algunos elementos evidentemente cambiados, del principio del Templo Maldito. Y después, otra de las escenas que se recuperaron era cómo iba a acabar originalmente En busca del Arca Perdida, que iba a ser una vez que abrían el arca, salía el fuego y morían la mitad de los soldados nazis, Indiana Jones junto con Marion recuperaban el arca, la cargaban en una vagoneta y se iban por unas minas que había en la isla esta donde van a hacer el ritual de apertura del arca. 4 soldados nazis que había por allí que habían sobrevivido los perseguían, pero el fuego iba por los túneles de la mina. Finalmente los nazis quedaban achicharrados y ellos se salvaban de milagro y entonces ya era cuando la película acabaría, cuando entregan el arca al gobierno y lo meten allí en el almacén, que después descubriremos que evidentemente es el hangar del Área 51. Después Lucas tuvo la idea de que la película empezara con un número musical porque sabía que a Steven Spielberg le gustaban los musicales, que quería dirigir uno, que ha tardado, pues ya ves, cuando tarda 40 años prácticamente en hacer la nueva versión de West Side Story. Y dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Contrataron a un famoso coreógrafo de Estados Unidos, Danny Daniels, que fue el que preparó toda la coreografía y todo el rollo. Prepararon una canción para que cantara Kate Causham, en principio en inglés, pero que justo 2 días antes de empezar a rodar le dijeron, te la tienes que aprender en mandarín. Y por eso en la película hay trocitos en inglés
y trocitos en mandarín, que se ve que la pobre lo pasó fatal. Como curiosidad, el encargado de vestuario sería Anthony Powell, y el traje este de noche que lleva durante la escena esta del musical, baile y canción, al principio, el personaje de Willy, estaba hecho de lentejuelas rojas de los años 20 y 30, que curiosamente Anthony Powell había pedido que se lo hiciera a la diseñadora Bárbara Matera de Estados Unidos, que es diseñadora de muchísimos vestuarios de muchísimas películas conocidas. Pues la señora tenía una colección de este tipo de lentejuelas y se cosió a mano una. Pero bueno, pasó una historia con el vestido. Resulta que por unos problemas que hubieron de calendarios y de rodajes y tal, todo luego lo voy a ir explicando, empezaron por rodar en Sri Lanka en vez del musical que iba a ser la primera parte que iban a rodar. Iban a rodar directamente en los Elstree Studios otra vez, el musical. Pero dijeron, no, cambiamos el calendario y nos vamos a Sri Lanka. Se fueron a Sri Lanka, que haría las veces de la India, porque tendrían también problemillas, que también lo voy a explicar luego. Y lo primero que rodaron fue la escena aquella en la selva, que está Willy después de que se ha caído a un charco, o mejor el elefante la ha tirado, echándole un chorro de agua a un charco, está secando la ropa. Estaba por allí el vestido de lentejuelas y el elefante ese chiquitito que sale empezó a comérselo. Cuando se dieron cuenta se había comido toda la parte de la espalda. ¿Qué pasó? Cuando volvieron otra vez a Londres después de rodar en Sri Lanka, tenían que rodar el número musical. Tuvieron que coger a Bárbara Matera, traerla de Estados Unidos a Londres, la instalaron en el Hotel Ritz con todo tipo de comodidades para que la señora arreglara el vestido. Pero no te lo pierdas, que lo mejor de todo es el tema del seguro. A la hora de reclamar al seguro, evidentemente el diseñador de vestuario, Anthony Powell, tuvo que poner vestido devorado por un elefante, para que el seguro le diera el dinerico. Yo no sé si se lo dieron o no, pero se quedarían flipados. ¿Esto cómo que devorado por un elefante? Pues sí. Galimar. Bueno, respecto al rodaje, tuvieron que realizarse algunos cambios sobre la marcha. En primer lugar, iban a rodar en China, sobre todo una escena de persecución con motos y tal bastante potente en la muralla china. Pero claro, el gobierno chino primero que no les dio permiso y después, a la hora de hacer un presupuesto del material de rodaje y todas esas cosas, incrementaron los precios a lo loco, como diciendo, bueno, ya que venís aquí nos vamos a aprovechar de vosotros. Por lo tanto, como el presupuesto se iba de madre, que fue unos 28 millones aproximadamente, la anterior tuvo 20, dijeron, pues China queda descartado. A continuación dijeron, pues vámonos a rodar a la India. Entonces se fueron a buscar localizaciones y tal, pero antes de rodar resulta que el gobierno de la India primero hace un repaso, se leen concienzudamente el guión para ver si puede ser ofensivo para ellos. Y efectivamente había algunas cositas que no les gustaban, cámbiame esto, córtame esto quítamelo, y entonces les dijeron, oye, no podemos hacer tanto. Bueno, pues entonces no vais a rodar la película aquí porque esto es ofensivo, esto es racista y esto no nos gusta. Y por eso se fueron a Sri Lanka. Y curiosamente la película de Indiana Jones y el Templo Maldito está prohibida en la India. O sea, allí no la pueden ni ver. Supongo que a lo mejor pirata sí, pero ni estrenarse ni nada de nada. Después en los famosos estudios Elstree de el Reino Unido, como os he comentado antes, pues se hicieron todos los decorados pues, de la mina, del Palacio de Pankot, del Templo Maldito, y también se construirían los sets de, evidentemente, el Club Obi-Wan y también la trampa aquella de los pinchos. Que curiosamente la trampa esta de los pinchos fue una idea que tuvo en el último momento Steven Spielberg, acordándose de los seriales, como os comenté en el vídeo anterior, de la productora Republic, que siempre había algunas trampas y siempre había algunos cliffhanger en los episodios estos que daban de 15 minutos en los cines y después en la televisión, que el protagonista se veía atrapar en una trampa o en algún momento que no podía salir de algún sitio y tal, y dijo, oh, pues yo quiero hacer lo mismo. Y cronometraron al milímetro, con un cronómetro segundo por segundo, para que saliera a la perfección cuando se abría y se cerraba la puerta, cuando empezaba a bajar el techo, cuando salían los pinchos, para que saliera, vamos, premium. La primera secuencia que se rodaría sería la persecución por las calles supuestamente de Shanghái, cuando escapan del club Obi-Wan, Indiana, Willy iba conduciendo tapón. Todo esto sería lo primero que se rodaría. Pero curiosamente no se rodó en Shanghái, se rodó en Macao.
Que curiosamente, la que viene siendo la fachada del club Obi-Wan, esto estaba situado en la Rúa de la Felicidad, exactamente cerca del casino flotante que hay por allí, en el distrito de Inner Harbor. Después el aeropuerto de Nantao, donde Indy, Willy y Tapón van a escapar en un avión que ellos no saben que es de la Che, pues tampoco era ni Naunté, ni Shanghái, ni China, ni nada. Pues resulta que era la base de la Fuerza Aérea de Hamilton, situada en San Francisco, en el condado de Marin. Curiosamente, el avión este que sale era un Ford trimotor bautizado en el año 1929 como Ciudad de Filadelfia. De este avión se fabricaron aproximadamente unas 200 unidades entre el año 1925 y 1933 y se le apodaba el ganso de lata, y era por la forma que tenía y por los materiales que habían utilizado. Decían, parece como si fuera un ganso hecho de lata, y tenía este curioso apodo. Después los supuestos Himalayas, donde Indy y compañía van con la base y todo rollo, pues ni Himalaya ni Himalayo. Eso resulta que eran los picos de Mammoth Mountain, exactamente en California. Y después, el riachuelo donde aterriza la balsa salvavidas y donde vemos que están allí chapoteando y luchando contra los rápidos antes de llegar a la aldea, Indiana Jones y compañía, vuelvo a repetir, pues tampoco estaban en ningún río ni nada. Resulta que era una zona de una estación de esquí, parece ser que un poco de lujo, y lo rodaron todo allí, que bueno, yo os iré poniendo escenas de todo porque vais a flipar. Todas las escenas que se ve de lejos, que evidentemente rodaron con dobles y con algún maniquí también, esto se rodó todo en el río Tulumne, en el Parque Nacional Yosemite. Después en el Sri Lanka rodarían todo lo que viene siendo la parte de supuestamente la India, que sería el pueblo este de Mayapur, que este pueblo justo lo construyeron en una zona donde David Lean había rodado el puente sobre el río Kwai. Básicamente eran los terrenos de una plantación muy famosa de té, la plantación de té Jantana, que estaba cerca de Kandy, que era la capital de la zona. Después todos los elefantes que utilizaron para hacer pues la travesía, desde que caen en el pueblo y se dirigen hasta Bangkok y tal, todos estos elefantes fueron proporcionados por el orfanato de elefantes de Pinawala. Después el puente que vemos en la película se construyó de verdad y se cortó de verdad, que ahora lo voy a comentar. Todo esto se hizo cerca de una presa que estaba en aquel momento en construcción, después se llamaría la presa Victoria, por la reina Victoria, también cerca de la capital de Kandy. Resulta que por allí había un grupo de ingenieros y a la hora de construir el puente, pues le echaron una mano a Spielberg, a Lucas y a los demás, y fueron los que lo idearon, lo construyeron, y ya os digo, de manera totalmente real. Harrison Ford tuvo algunos problemillas bastante serios de salud, que empezaron primero con unas molestias que empezó a notar de ir sentado a lomos de los elefantes. Resulta que en la posición donde va cerca de la cabeza llevan los hombros, por decirlo de alguna manera, y cuando van andando los elefantes se van moviendo así, y le iban moviendo la columna, y tenía como una protuberancia o un problemilla lumbar que al final se acabaría convirtiendo en una hernia, y lo dejó destrozado. Lo que pasó fue que en la famosa escena aquella donde está en el Palacio de Bangkok, que está con el rifirrafe de los juegos nocturnos de investigación nocturna con Willy y todo el rollo, hay un momento que vemos como un soldado de estos, Tangi o como quieras llamarle, coge y empieza a atacarlo, se lo quiere cargar y tal. Pues durante esa pelea se ve que le hizo la hernia crack y bueno, y lo dejó destrozado. Se ve que al pobre hombre le daban todo tipo de calmantes, de todo, rodaba como podía. Incluso tuvieron que construir, o llevar, mejor dicho, una cama al set de rodaje. Se levantaba, iba renqueando, lo que no podía hacer, lo iba haciendo el doble, y después se volvía otra vez a tumbar en la cama, mientras que podía descansar y no rodar nada. Claro, Spielberg llamó a George Lucas al cabo de 2 días y le dijo, vente, porque tenemos a Harrison Ford destrozado. George Lucas llegó y cuando lo vio dijo, ¿pero qué estáis haciendo, locos? Hay que enviarlo a Los Ángeles y que se opere de urgencia. Que curiosamente la operación en su día fue bastante polémica, porque lo que hicieron fue hacerle unas infiltraciones con unas enzimas de papaya o no sé qué rollo en la parte lumbar, pero que finalmente hasta el día de hoy parece ser que le han dado resultado y el hombre, pues bueno, pues está recuperado de la hernia esta. Claro, ¿qué hicieron? Durante la ausencia de Harrison Ford, porque no era solo que lo operaran, sino que después tenía que hacer ejercicios, tenía que ir recuperándose hasta que se pudiera reincorporar
al rodaje y no lo iban a parar todo porque parar un rodaje cada día se lleva miles de dólares. Rodaron todo lo de la escena musical del principio, también rodaron la escena de la mina con el doble habitual de Harrison Ford, Vic Armstrong, y cuando Harrison Ford se reincorporó, lo que hicieron fue hacer unos planos de transición pues con Harrison Ford pues ahí tirado encima de la cinta de la mina para que se le viera la cara, pero todo lo demás lo había hecho Vic Armstrong. En la escena del Club Obi-Wan, que fue lo que aprovecharon ya para rodar cuando vino recuperado, Steven Spielberg iba haciendo cambios porque como seguía recuperándose Harrison Ford y tal, pues no podía hacer según qué cosas, según qué historias, y los iba haciendo también el doble. Una curiosidad es que iba cambiando cosas del guión, iba escribiendo frases nuevas, secuencias nuevas para toda la escena esta del Club Obi-Wan, y por la noche telefoneaba a Los Ángeles, donde estaba su amigo John Milius, el director de Conan, y este le iba dictando algunos diálogos y algunas cositas que iba a cambiar en la escena esta. Al otro día por la mañana llegaba y decía, venga, aquí tenéis vuestras frases, aquí tenéis vuestras cosas y ya podemos otra vez rodar. Y eso lo estuvo haciendo durante unos días para el rodaje de toda la escena del Club Obi-Wan. El primer montaje de la película fueron 130 minutos, o sea, 2 horas y 10 minutos. Pero veía que la película iba demasiado rápido. Así que decidieron hacer pues unos planos o unas secuencias para que fuera el ritmo un poquito más lento. Por ejemplo, la llegada de Indiana Jones, Willy Tapón, a la entrada del Palacio de Bangkok, que le recibe allí el primer ministro, el chatarlá aquel. Esto se añadió y se recortaron algunas cositas para que se quedara la duración en 115 minutos. Pero Lucas dijo que quería meter cosas más oscuras y más asquerositas en la escena del banquete, que en un principio se iba a ver los escarabajos y poco más. Y entonces fue cuando metieron que si la sopita, que si la serpiente con sorpresa, que si los sesos de mono. Al final la película acabaría con una duración de 118 minutos, más o menos 12 menos que el primer montaje y 3 más que el segundo. Pero bueno, a la hora de clasificar la película se encontraron con un problema. Como tenía tanta violencia, como tenía que le pegaban a niños, aunque no se ve en primer plano, pero se ve cómo le están pegando latigazos, se escuchan los gritos, había violencia, sacadas de corazón. Bueno, la película súper pasada de vuelta, pero pasadísima, no había una clasificación, o estaba para todos los públicos, o era para la R, que era 17 años. Entonces habló con el gremio este, que es la Motion Pictures Association, no sé cómo se llama, la sociedad esta de las películas que hacen las clasificaciones, para que dijeran pues una clasificación nueva de que pudieran ir menores hasta 13 años acompañados por sus padres, y de ahí surgió el famoso PG-13. La verdad que yo esta película, El Templo Maldito, como ya os he comentado en mi opinión del Dial del Destino, que os dejo por aquí enlace por si queréis ver el vídeo sin ningún tipo de spoiler, yo esta la considero la segunda para mí mejor de la saga. La primera, La Última Cruzada, que ya os hablaré de ella, considero que es de 10, redonda. Después me gusta esta como segunda, porque es loquísima y es todo lo contrario. Bueno, aventuras de Indiana Jones y tal, pero bueno, es súper oscura y es pasadísima de vueltas. Y después en tercera posición, no porque sea peor ni nada, que a lo mejor yo que sé, esta tiene un 8 y la otra tiene un 7, es un punto de diferencia, por decir algo. Tengo La Arca Perdida, después Dial del Destino y después La Calavera Cristal, como os comento en aquel vídeo. Galimar. Galimar. Bueno, en primer lugar tenemos de nuevo aquí a Harrison Ford, como Indiana Jones. ¿Quién va a ser si no? Es que no puede haber otro. Aunque tenga ahora en esta película ya 79 años cuando la rodó, el Dial del Destino, pero sigue siendo Indiana Jones a trancas y barrancas. Igual que yo, seguiré siendo el refugio de Gus a trancas y barrancas y llego a los 80 años, ya veremos a ver tal y como está el mundo. Pues resulta que como tenía que lucir sin camiseta para que el hombre se le viera bien, tuvo que hacer un entrenamiento de pesas, se tuvo que preparar bastante para que se le viera fuertote, con los cánones de aquella época, que era simplemente pues delgado y un poco de musculatura, no como ahora con cuadraditos y tal. Los cánones de belleza de los 80 ahora han cambiado muchísimo. Entonces le pusieron un entrenador personal, Jake Stenfield, que fue el que estuvo ahí con él preparándolo y todo el rollo, y también le ayudó en la recuperación sobre todo del tema de la hernia. Después tendríamos a la actriz Kate Capshaw como Wilhelmina, porque se llama Wilhelmina, aunque no lo digan en la peli. Aquí en la peli le dicen Willy Scott. Básicamente Steven Spielberg quería que volviera Marion,
Pero George Lucas dijo, no, quiero cortar todo lo que ha sido En busca de la arca perdida y que en cada una de las películas salga una nueva chica protagonista que acompañe al héroe. Y por eso no salió Marion. Que curiosamente, Willy era el nombre del perro de Steven Spielberg. Si el de Indiana era el perro de George Lucas, esta era el perro de Steven Spielberg. Pero bueno, luego os explico el tema de esta forma. Como suelo hacer, voy a meter algunos datos biográficos de los personajes, pues sacados de todo el material que hay, verificado, no, que no me lo estoy inventando yo. Resulta que Willy es nieta de un mago, es ganadora de concursos de belleza en Estados Unidos, cantante, bailarina y un poquito de actriz primeriza. Y su llegada a Shanghái no fue por casualidad. Se fue de los Estados Unidos cuando fue el famoso crack del año 1929 y como veía que allí pues iba a quedar a dos velas, dijo, ¿dónde está el movimiento donde hay dinero? Y acabó aterrizando en Shanghái. Claro, se juntó con el mafioso Lao Che, que claro, el hombre la vio y dijo, bueno, pues yo te voy a hacer de pupilo, entre otras cosas. Y le montó el club Obi-Wan y todo el rollo y la puso allí pues, para que la muchacha pues, se luciera como cantante, bailarina o primera vedette, que se podría decir aquí en España, del club Obi-Wan Kenobi. Para prepararse para el papel, Kate se inspiraría en los personajes femeninos de dos películas. Uno, La Reina de África y otro, la película Dos en el cielo. Ya que George Lucas quería una actriz diferente en cada película, pues lo que quisieron hacer fue que cada una fuera diferente en apariencia también. Y entonces Spielberg, para que se diferenciara totalmente de Marion, que era morena, cogieron y le dijeron a Kate que sí se podía cambiar el pelo y ella es castaña natural, se lo puso rubio. Pero la primera idea, para que quedara bien con el vestido rojo que sale en el musical, del diseñador de vestuario Anthony Powell, era que se tiñera de pelirrojo. Pero dijo Spielberg, no, mejor de rubia que ya hace bastante contraste. Durante el casting se presentaron unas 1000 actrices y por aquel entonces una desconocida, Sharon Stone, se presentó también para el papel. Pero curiosamente a Steven Spielberg le gustó nada más verla. Entonces cogió una cinta con 20 audiciones de diferentes actrices para que Harrison Ford pues diera el visto bueno de cuál quería que se incorporara a la película. Pero Steven Spielberg ya le había entrado por el ojillo la Kate, que después de hecho estuvo rodeándose con ella y se acabó casando con ella, de hecho todavía sigue siendo su mujer. Entonces el tío, que era un poco zorro, cuando le llevó las audiciones, cogió y solo le puso la parte que salía la Kate a Harrison Ford. Claro, Harrison Ford cuando la vio, el desparpajo que tenía y todo el rollo, dijo, hey, pues venga, la fichamos. Y entonces Steven Spielberg se salió con la suya. Pero Kate estaba un poquito reticente a hacer la película. Cuando se lo comentó la gente, oye, que te han cogido, que quieren que hagas una prueba con Harrison Ford y todo el rollo, ella estaba en plan, no, yo quiero hacer cine de autor, yo quiero hacer cine serio y tal. Pero después la representante le dijo, vamos a ver, Kate, no estés tan tontuna, porque resulta que si haces esto con Steven Spielberg y la película tiene éxito, te va a abrir un montón de puertas y vas a poder hacer los proyectos después, estos de culto, cine de autor y todo lo que tú quieras. Y entonces dijo, bueno, pues venga, pues acepto el papel. Curiosamente, Sharon Stone terminaría haciendo dos películas de serie B, o vamos a llamarla de serie Z, producidas por la Canon. Ya sé que tengo pendientes los vídeos de la Canon, tener paciencia que ya llegarán en su momento. Puede ser mañana, puede ser dentro de un año, junto a Richard Chamberlain. La primera sería aquella de la mina del rey Salomón y la segunda sería Alan Quatermain en la ciudad perdida del oro. Hizo, bueno, como una especie de aventurero, Indiana Jones, pero ya os digo, de serie Z. Después tenemos al actor Amsri Puri como Mola Ran, el malvado sacerdote, líder del culto Akali, que curiosamente debe su nombre a un famoso poeta y pintor indio del siglo XVII. Lucas, como os he comentado antes, fue quien quiso incorporar todo el tema de los sacrificios y de todas estas cosas en la figura del sacerdote Mola Ram. Y entonces los guionistas estuvieron documentando sobre rituales de sacrificio pues, de aztecas, mayas, algún tipo de ceremonias demoníacas europeas, tema de vudú, magia negra y un montón de cosas que la verdad que a mí me dan bastante respeto.
Una curiosidad es el extraño tocado este, o gorro, como le queráis llamar, que lleva, que el diseñador de maquillaje, Tom Smith, se basó para hacerlo en el cráneo de una vaca y después, si os fijáis, tiene incorporado como un cráneo reducido, tipo como si fuera hecho por los jíbaros, que estaba hecho de látex y también lo llevaba ahí encima. Una cosa para alucinar. Curiosamente, Henry, el actor, se rapó la cabeza exclusivamente para esta película, pero ya nunca más se dejó crecer el pelo. O sea, a partir de esta película veían que tenía una apariencia así potente, que hacía películas en la India de villano y algunas veces de héroe y tal, pero ya se quedó con la cabeza afeitada durante toda su vida. Después tenemos al famosísimo Ke Huy Quan como Tapón, más de actualidad que nunca por todo esto de la película de Toda la vez en todas partes, que la verdad que ha sido un triunfo. Es una película súper petada de cabeza, no sé si la habéis visto, yo la vi y no sabía muy bien si hacer vídeo o no, porque es que me petó tanta la cabeza que no sabía ni lo que acababa de ver. Una locura de peli, si no la habéis visto, miradla y ya me lo comentaréis, una flipada. Pues resulta que Tapón es el nombre del perrete del matrimonio guionista. O sea, aquí todos los personajes son de nombres de perretes. Wang Li, que es realmente como se llama Tapón, nació en Shanghái el 8 de febrero de 1926. Lamentablemente, el 18 de enero de 1932 se quedó huérfano de padre y madre después de un bombardeo de la aviación japonesa en Shanghái. El muchacho, al verse huérfano, pues ¿qué hizo? Para ganarse la vida empezó a hacer de carterista. Y de esa manera fue como conoció a Indiana Jones, porque en el bar Gu-on de Shanghái intentó robarle la cartera y Indiana lo detuvo y a partir de ahí pues como que lo cogió en plan pupilo, porque sabía más que el chaval estuviera por ahí tirado por las calles. Curiosamente, que sepa inglés es porque durante esa época que estaba solo aprendió viendo películas extranjeras en el teatro Tai Pung. Como podemos ver en la película, pues tiene bastantes habilidades. Tiene habilidades un poco de artes marciales, tiene habilidades como conductor, como vemos cuando va llevando el coche en la huida del club Obi-Wan junto con Indy y Willy y algunas cositas más. Curiosamente, el vehículo este que conduce Tapón es un Auburn Bobtail Spitter de 1936. Pero aquí hay una cosa muy curiosa. Si la película está ambientada en 1935, ¿cómo llegó el coche a Shanghái? A lo mejor son cosas del día del destino, no lo sé. Para conseguir a Tapón, lo que hicieron fue poner carteles por todos los colegios de la zona, por un montón de sitios, y se presentaron 6.000 candidatos. Y curiosamente, que apareciera por allí que Huy Quan fue una casualidad. Él acompañaba a su hermano, pero mientras que le estaba dando instrucciones a su hermano, tú tienes que hacer esto, tienes que decir lo otro, tienes que hacer lo aquello, estaban allí Kathleen Kennedy y Steven Spielberg y le estaban echando un ojo. Y lo vieron el desparpajo que tenía y cómo manejaba el cotarro. Y dijeron, pues vamos a hacerte una prueba. Y lo cogieron y le hicieron una prueba con Harrison Ford, que es curiosamente la de la escena, aquella que están jugando en la selva, a las cartas, y le dicen, me estás engañando, y lleva unas en la manga y todo el rollo. Y como les encantó el desparpajo que tenía, pues dijeron, estás tú fichado. Y el hermano, pues se fue por ahí. A Quan, como os he comentado antes, hacía algunas escenas de artes marciales. Bueno, hace algunas escenas de artes marciales en la película, y era porque le gustaban mucho las películas de Jackie Chan. O sea, Jackie Chan, ya ves, tiene más años que las tablas de los 10 mandamientos. Y entonces le pusieron un entrenador personal para las 4 escenas que tenía que hacer en la película, pues que fuera ensayando artes marciales, volteretas, algunas pataditas y cositas así. Después tenemos al actor Roshan Shet como Chatar Lal, los nombres no veas, voy a destrozarme la lengua, que es como el primer ministro, el representante del palacio de Pangok, que está mano derecha del Marajá, que curiosamente tiene bajo su dominio por toda la pócima esta de la sangre de Kali y todo este rollo bastante asquerosete. Curiosamente, Lal fue quien envenenó al padre de Zalim, el anterior Marajá, Prejim, para hacerse con el control del reino y volver a instaurar el culto a Kali. Después tenemos al actor Phil Stone como el capitán Philip Bulbor, que es un oficial británico del ejército que en un momento dado pues ayudará al final de la película, pues cuando se ve ya en un apuro total a nuestro héroe Indiana Jones. Como el primer acompañante que vemos en el club Obi-Wan, Buham, este lo representó el actor David Yip.
Y según la biografía del personaje, no era la primera vez que coincidía con Indiana Jones, ya se conocían de mucho antes. En el año 1933, concretamente en noviembre de ese año, Indiana Jones emprendió una búsqueda por Mongolia junto a un paleontólogo y una misionera de un triceratops supuestamente vivo. Y en aquel momento coincidiría con dos personajes ya. Primero con Wuhan, y después también tendría su primer encontronazo con Lao Che. Después, en mayo de 1935, Wuhan e Indiana Jones ya harían piña e irían a la búsqueda de El Corazón del Dragón, una famosa y codiciada perla negra. Y en ese momento llegarían a un acuerdo con el famoso Lao Che, que sería la segunda vez que coincidiría con Indy y compañía, para conseguir las cenizas del emperador Nurhaci, a cambio del ojo del pavo real. Todo esto luego os explicaré en las reliquias, cada cosita de dónde sale. Finalmente, como veis en la película, pues Han perderá la vida a manos de uno de los hijos de Lao Che, lamentablemente en el club Obi-Wan. Después tenemos a Roy Chiao como Lao Che, que empezaría en los bajos fondos de Shanghái hasta hacerse un nombre y darse ya un estatus como gángster y mafioso, que se dedicaba a hacer préstamos a la gente, y de ahí es donde le viene el tema de su obsesión con las cenizas, que ahora mismo voy a comentar. A cambio de dejarles dinero, lo que hacía era que le pedía las urnas funerarias a la gente que le prestaba, a cambio, mientras que no le devolvían el dinero. Y según las creencias de estas personas, el que tenía las cenizas del familiar tenía como prisionero el alma de su familiar fallecido, y entonces hasta que no le devolvían el dinero, él no devolvía las cenizas. Y de ahí empezó su obsesión, y ya se volvió loco diciendo que quería pues las cenizas del emperador Nurhaci, que era ya lo máximo que podía tener. Que curiosamente se eliminó una escena del guión, porque en principio, en toda la pelea esta que hay en el club Obi-Wan y todo el rollo, en un principio las cenizas, cuando se tomaba el veneno y empezaba ahí a tambalearse Indiana Jones, se la lanzaba a la cara a Lao Che, pero esto se acabó quitando del guión original. Después tenemos al joven actor Raj Singh como Zalin Singh, él el marajá joven que está bajo el yugo de todo el culto este de Kali y del Chantarlá, que finalmente, pues gracias a Tapón, saldrá del sueño este negro, de la pesadilla esta negra, como le llaman en la película, y finalmente pues también ayudará a escapar a nuestros héroes. Después tenemos al actor D.R. Nanakayara, creo que lo estoy diciendo bien, como el chamán de Mayapur, el pueblecito este donde llega Indy y es el que le pide que por favor le traiga la piedra esta famosa de Shankara. Curiosamente, este actor no sabía ni papa de inglés, y lo podemos ver si prestamos atención en la película. En el momento aquel que están conversando dentro de una choza que les dan de comer y Willy no quiere comer y tal, el chamán este les empieza a explicar a Willy y a Indiana Jones y tal lo de la piedra. Y empieza a hablar en inglés, pero va haciendo unas pausas. Y eso era porque Steven Spielberg le iba diciendo las frases que tenía que decir en inglés y él las iba repitiendo tal y como se las decía Steven Spielberg. Entonces las pausas que hace, que están atenuadas porque el montador lo supo hacer muy bien, era porque estaba escuchando. Steven Spielberg le decía, ahora tienes que decir ta 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 ta. Y el otro estaba escuchando y entonces decía ta 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 ta. Y por eso lo vemos que está ahí en plan tan pausado y tal. Después Steven Spielberg le hacía los gestos, aquello de los ojos, y entonces el hombre hacía aquello de los ojos, no sé qué. Una flipada. Todo esto lo podéis ver en información que hay real sobre la película. Y después tenemos de vuelta a nuestro queridísimo Pat Roach, el único que ha salido en las 3 películas originales de Indiana Jones. Como ya comenté, hace 2 papeles en la primera y en esta segunda pues hace de el jefe este de todos los que llevan el tema de la mina, que tiene la pelea con Indiana Jones encima de la cinta aquella y que bueno, que al final acabará hecho un poquito picadillo o un poquito molido por una piedra. Galimar. Galimar. Bueno, ahora vamos con las reliquias, segunda parte se podría decir, porque la otra saber de el Arca de la Alianza y el ídolo chachapoyano, pues aquí os tengo que hablar pues del ojo del pavo real, de la ceniza de Nurhaci y de algunas cositas. Vamos a empezar por las cenizas del emperador Nurhaci. Nurhaci nació el 21 de febrero de 1559 en Manchuria. En el año 1583 y tras la muerte de su padre, con tan solo 24 años,
ya lo hicieron líder de su clan. Entonces lo que hizo fue juntarse con otros clanes diferentes para conseguir derrotar a la por aquel entonces dinastía Ming, convirtiéndose en el primer emperador de la dinastía Jin, que más tarde se llamaría dinastía Qing, y fundó el estado de Manchú. Nurhaci sería emperador hasta el año 1616, donde moriría tras unas heridas en una batalla, y sus cenizas serían depositadas en una urna que podemos ver en la película, que estaba hecha de jade. Para resumir, en el año 1935 Indiana Jones es contratado por Lao Che para recuperar estas cenizas, como os he comentado antes, a cambio del ojo del pavo real, que luego os explico de dónde sale. Y después empezará pues toda la acción de la película, que si te doy la ceniza, que si me das el diamante, que si te doy el veneno, que si te doy el antídoto, y ya sería pardísima. El ojo del pavo real, ¿de dónde sale? Pues resulta que fue una petición de Alejandro Magno. Pidió una figura de un pavo de real macizo de oro y que los ojos fueran 2 diamantes. Y entonces uno de los ojos está considerado el ojo del pavo real, porque el otro lamentablemente desapareció. Tras la muerte de Alejandro Magno, pues cogieron el pavo real, lo destruyeron, se repartieron los trozos y uno de los ojos fue vendido a un marajá de la India. El otro fue robado, iría dando vueltas y pasando de mano en mano hasta que finalmente cayó en las manos de un emperador de la dinastía Tang. A principios del siglo XIX, un coronel británico lo encontró en un templo antiguo y los monjes del templo se pensaba que lo había encontrado y que lo había robado del mismo, y entonces cogieron y lo encarcelaron. Mientras que estaba encarcelado, el coronel le pasó un mapa a su hijo diciéndole exactamente dónde lo había escondido. Pero resulta que el hijo pues, pertenecía a la alta sociedad y no tenía ninguna intención pues, de ir a buscar nada porque tenía dinero de sobra. Pero el tío de este muchacho sobornó a los del servicio para que le consiguieran una copia de dónde podía estar exactamente el tesoro, el ojo del pavo real. Curiosamente, pues el tío murió en la búsqueda, como suele pasar en muchas aventuras de estas que caen en trampas y todo el rollo, y hasta 100 años después no se supo otra vez del paradero, cuando un cabo del ejército indio británico, Rajendra Singh, encontró el mapa y empezó otra vez con el tema de la búsqueda. Singh lo acabó consiguiendo y durante finales de la Primera Guerra Mundial lo tenía en posesión, pero se lo dio a un soldado alemán de nombre Zeig. Y curiosamente aquí es donde confluye con la historia de nuestro personaje. A este soldado alemán, el capitán de inteligencia francesa Indiana Jones lo consiguió detener y entonces le quitó el mapa. Pero finalmente pues decidiría que la búsqueda era inútil, que no había manera de encontrarlo, y entonces fue cuando se fue a la Universidad de Chicago para empezar sus estudios de arqueología. Finalmente, en 1935 sería cuando Indiana Jones rastrearía el diamante hasta la posesión de un gángster conocido como Lao Che, y entonces ya llegarían al acuerdo este de tú me das la ceniza, yo te doy el diamante y todo este tema. Pero bueno, como vemos en la película, el diamante no se recupera. Y en el año 1957 Indiana Jones recibiría una carta de que este diamante estaba en posesión de los nativos de la isla de Nihau, las piedras de Shankara. Según la leyenda, el dios hindú Shiva le dio 5 piedras a Shankara en el monte Kalisa para que intentara con ellas luchar contra el mal. Las piedras contenían diamantes en su interior que al juntarlas brillaban como una especie de metáfora explicando los orígenes de Shiva cuando sale del pilar de fuego. Todo esto son cosas de la historia de la India. Los diamantes podían dar calor y podían dar vida, pero también podían utilizarse como armas para destruir a todos los enemigos de Shiva. Shankara utilizó bien las piedras para combatir contra los enemigos de Shiva y tal, pero a su muerte desaparecieron, también fueron cambiando de mano en mano y finalmente pues no se sabía su paradero. En la década de 1930, 2 de estas piedras aparecieron en unas excavaciones bajo el palacio de Bangkok y otras 2 eran propiedad del hijo de un sacerdote tagui adorador del culto a Kali de nombre Mola Ram. La quinta, como vemos en la película, terminó en el pueblo de Mayapur, en el norte de la India, y resulta que llegó porque se la encontraron en el río. La pusieron allí en plan adoración porque decía que les traía felicidad y prosperidad. Y la llamaron Shiva Linga. Y las 3 rayas que tiene
pues viene a representar como los 3 niveles, según las creencias del pueblo, del universo. Los 3 niveles que hay del universo. Finalmente, pues Shivalinga será robada por todos estos del culto de Kali, aparecerá Indiana Jones, el chamán le dirá pues a recuperarla y finalmente, como vemos durante la acción de una película, la recuperará y la volverá a llevar pues al pueblo este de Mayapur. Galimar. Galimar. En esta ocasión sería Dennis Muren el encargado de los efectos visuales de nuevo, la ILM, Industrial Light and Magic. Se encargaría principalmente de la persecución en la mina, del viaje en avión, la pelea final en el puente o las escenas del pozo de lava. Todo esto se encargaría él de prepararlo y realizarlo. Respecto a toda la escena de la mina, fue muy curioso porque se hizo de 2 maneras. Se construyó dentro de los platós de los Elstree Studio un decorado en forma de circunferencia, que lo que hacía era que el recorrido, como si fuera una montaña rusa o el tren este de la bruja típico, daba vueltas sobre sí mismo para que pareciera que era un túnel más largo y que iban por otro lado. Lo que hacía era cambiar la iluminación. Ahora te la pongo más roja, ahora te la pongo más amarilla y entonces parece que pase por otros sitios. Entonces Steven Spielberg subió en una vagoneta, justo detrás de la vagoneta donde iban Tapón, Willy y Indy, grabando los primeros planos de los actores y tal. Todo perfecto. La segunda parte, para que cuando se ve los recorridos, cuando se ve todo en plan desde otro punto de vista, se hizo con una maqueta. Curiosamente, esta maqueta, todo el tema de los túneles y tal, estaba hecho con papel de aluminio. Y los túneles no medían más de 30 centímetros de ancho. Para rodar todas las escenas lo hicieron básicamente lo mismo que Spielberg, pero en pequeñito. Cogieron una cámara fotos Nikon de toda la vida, la modificaron para que pudieran ponerle lo que viene siendo película de cine y no de foto, la montaban en un pequeño vagón y delante iba otro vagón con unas marionetas, se podrían decir, unas miniaturas, representando pues a Tapón, a Indiana Jones y a Willy. Iban grabándolos fotograma a fotograma porque le tenían que ir modificando los movimientos, la cámara iba por detrás y después todo esto lo iban pues intercalando con los primeros planos que había rodado Spielberg y todo el rollo. Le daban un poquito de velocidad porque lo grababan como a cámara lenta, ya os digo, fotograma a fotograma, y entonces parece que tenga esa velocidad y todo eso, que la escena queda alucinante. Sí que es verdad que en algunos momentos, si te fijas, se ven muñecotes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es de nuestras películas favoritas, no nos vamos a poner quisquillosos. Después, otra técnica que se utiliza en todas las películas de la saga de Indiana Jones son los famosos matte paintings o fondos pintados. Por ejemplo, aquí los tenemos en 2 o 3 escenas. Cuando están llegando al Palacio de Bangkok, que se ve de lejos el palacio y todo el rollo, eso es un fondo pintado. Cuando van por debajo del Palacio de Bangkok, cuando descubren el túnel y todo el rollo, se ven algunos fondos como de lava y estalactitas y estalagmitas, todo eso también es un fondo pintado. El pueblo de Mayapur, cuando lo vemos de lejos, también es un fondo pintado y algunas cositas más. Después, por las escenas de los bichos, la famosa esta cena de los bichos asquerosita, bueno, evidentemente había muchos trucos. Por ejemplo, los escarabajos eran de plástico y lo que llevaban, que se están comiendo, que parece que sea toda la chicha del escarabajo, estaba hecho con una especie de crema dulce y no había ningún problema. El sorbete de los sesos de mono famosos estaba hecho también de crema y le habían puesto sirope de fresa. Y después la sopita calentita tenía truco, porque resulta que los ojos que vemos, que salen ahí flotando, estaban pegados en el fondo de la olla. Entonces, si os fijáis, tiene que hacer fuerza Willy para despegarlos del fondo y entonces, como eran de goma, que aparecieran a flote en la olla. Al principio se ve que no salía muy bien, pero entonces le metió un poquito más de fuerza y vemos que aparecen ahí unos cuantos ojos. Todo de mentira. Y todo esto de los bichos empezó porque Steven Spielberg sugirió durante la tormenta aquella de ideas, oye, ¿qué puede ser algo más asqueroso que supere un poco las serpientes? Aunque serpientes también salen. Y alguien dijo bichos. Y dijo, ostras, vale, pues bichos. Pero había unas escenas que tenían que rodar también con serpientes, precisamente con el personaje de Willy. Pero claro, llegó por allí uno de los productores y para que Kate Caushall se familiarizara con las serpientes, pues se la llevó a verlas al entrenador, al criador de serpientes.
Y se ve que cuando tocó la primera le dio un ataque de ansiedad monstruoso. O sea, se puso blanca, sudorosa, temblando cuando Spielberg la vio y le dijo, ¿qué te pasa? La serpiente. Y le dijo, no te voy a hacer pasar por eso, vamos a cambiar esto, te quito la escena de la serpiente, pero tienes que hacer las escenas de los bichos. Y entonces llegaron a ese acuerdo. Finalmente, a la hora de rodar la escena de los bichos, que había allí bichos para aburrir, que también las traían de un criadero, llegó Kate súper relajada y súper tranquila, en plan como si fuera en una nube, y era porque le habían dado un potente tranquilizante para que no se pusiera nerviosa. Entonces, algunas escenas las rueda ella y otras vemos que es como un maniquí de espaldas, donde le van los bichos más grandes, los 100 pies y todo el rollo. A cambio, y por agradecimiento, Kate hizo la escena aquella de que la trompa del elefante le está molestando y finalmente coge una serpiente y la lanza. Y eso lo hizo, si os fijáis, ni la mira ni nada. Hace así, la coge, la lanza y no quiere saber nada más. Después el final de la escena de la mina, cuando llega el caño de agua. Esto se rodó evidentemente, como podéis ver en la película, una parte con maquetas y otra parte en unos decorados exteriores que montaron en los estudios Elstree, que era como una especie de pared de roca por donde salían Indiana, Willy y Tapón, y después había un depósito con 20.000 litros de agua que la dejaban ir y entonces llegaba el agua y arrasaba con todo lo que pillaba. Como os he comentado antes, la escena del puente que se construyó realmente se hizo también en dos partes. La primera parte cogieron el puente y le pusieron unas cargas explosivas en el medio, disimuladas entre las cuerdas, que se activaban por un cable que iba por dentro de manera control remoto eléctrico. O sea, cogían y le ponían una batería o algo, llegaba la carga eléctrica y explotaba y entonces el puente caía. Para todos los soldados y todos los que vemos que van cayendo al agua y vemos que mueven los brazos y piernas, eran como una especie de dummies, esos muñecos que utilizan para las pruebas de choque de los coches, pues llevaban un motorcito con pilas que les hacían mover los brazos y las piernas y entonces por eso vemos que se están moviendo. Después, la otra parte, cuando se queda Molarran colgado, se queda Indiana colgado, todo esto lo rodaron construyendo pues también como una especie de trozo de la pared que hacían que se cayera el puente y entonces se quedaban allí colgados, nada, a 2 palmos del suelo. Y eso fue cuando rodaron las escenas estas de riesgo. Y todo el tema de los cocodrilos que están dando vuelta con la ropa de los soldados como si se lo estuvieran comiendo y todo el rollo, esto lo rodaron en un parque de cocodrilos de Florida, que fue allí uno del equipo a rodar, les tiraron unos trozos de chicha con la tela y se revolcaban ahí los cocodrilos como si no hubiera un mañana. Galimar. Galimar. Un pequeño comentario sobre la banda sonora. Como comentaba Steven Spielberg, Lucas, básicamente la idea que dio para hacer la música de la película es: Indiana Jones va al infierno y después tiene que volver de él para seguir luchando y para seguir combatiendo el mal. Básicamente esta era la idea. Claro, cuando llegaron y le ofrecieron esta idea a John Williams flipó bastante, porque él sabía lo de la trilogía, ya lo he comentado en algún momento, y sabía que tenía que hacer evolucionar al personaje, pero no involucionar. Y claro, como aquí hay algunos momentos de terror, algunos momentos bastante oscuros con el personaje, pues entonces alucinó bastante de cómo tenía que hacer la música. Y gracias a la música, comentaba Steven Spielberg, que la película ganó. Porque claro, depende de la música que hubieras hecho, la película la podrías convertir en una película bastante más terrorífica. Ya sabéis que la banda sonora de las películas de terror, la música y los efectos de sonido tienen muchísimo peso. Y la verdad que la música, cuando tú la escuchas, es incluso hipnótica, como si te dieran la sangre esa de Kali. Porque están ahí con los coros esos masculinos ahí, y después está ahí el chamán el Molarran, ahí Kalima, Kalima, y te quedas ahí, y los tambores y todo el rollo, y yo me quedo flipando. O sea, la banda sonora es impresionante, o sea, muy, muy diferenciada tanto con el Arca como la Última Cruzada, que tienen algunos nexos en común, porque además los protagonistas, aparte de ser Indiana Jones, también son de villanos los nazis, y tienen también sobre todo mucho tema de militares y cositas así. En cambio esta no. Esta se salió totalmente de lo que eran las historias de Indiana Jones. De hecho, Steven Spielberg, uno de los temas que más le gusta sobre la banda sonora es la de la senda de los elefantes, vamos a llamarle, que es cuando van por el viaje de Sri Lanka hasta llegar a Bangkok y todo el rollo, subidos a lomos de los elefantes. Pues ese corte musical que se escucha es de los preferidos de Steven Spielberg, de la saga de películas, no solo del Templo Maldito.
Finalmente, pues Williams recibiría una nominación por la banda sonora, una de tantas, pero lamentablemente pues no lo ganó. Galimar. Galimar. Bueno, escenas eliminadas. Como hice con En busca del arca perdida, he hecho un pequeño short donde podéis ver unos pequeños fragmentos de escenas eliminadas tanto del Templo Maldito como de la Última Cruzada. Lo tenéis por ahí, pero bueno, dejaré por aquí enlace. Un minutillo. Pero bueno, yo os paso ahora a narrar en qué consisten las escenas estas eliminadas. Bueno, básicamente durante la escena esta que os comentaba antes en la banda sonora del viaje hacia el Palacio de Bangkok, hay un momento que vemos como Willy le echa perfume al elefante. Y entonces se pone a tararear una canción, la canción del principio de la película, y Indiana y Tapón pues se ponen a cantar también una canción. Uno de los elefantes, ya cansado, empieza a hacer sonidos con la trompa y todo el rollo y empiezan todos a partirse de risa. Pues este trocito es uno de los que se cortaron de la película. Después en la escena del templo, cuando vemos que Indy coge las 3 piedras una vez que se ha ido todo el mundo de hacer el sacrificio que vemos al principio de la película, del tipo que le arrancan el corazón y todo el rollo, cuando coge las piedras ve que justo arriba hay una cobra y al principio se asusta, pero después coge y le pasa la mano y ve que es de mentira y se acerca a tocarla. Pues esta escena también se cortó del montaje final. Después la escena en la que Willy y Tapón eran capturados, que vemos que salen por allí un soldado y salen otros 2 por detrás, que te pegas un sustillo, Willy conseguía escaparse. Se iba corriendo hasta el palacio, se encontraba con el Chatarlal y empezaba a explicarle todo, pero de golpe porrazo veía que estaba rodeado de otros soldados y se daba cuenta que Chatarlal era también del culto este de Kali y acababa desmayándose. Después había una escena también en que uno de los guardas de estos Tagi, que está golpeando a los niños, pegando los latigazos y tal, por accidente se quemaba con un poco de lava del volcán y entonces como se despertaba y decía, pero ¿dónde estoy? Porque despertaba del sueño ese negro de la sangre de Kali. Y entonces Tapón, que estaba allí picando, que es en la escena esta que lo vemos que está picando, que lo tienen encadenado, se quedaba con el rollo. Y ya sabía que podía sacar del trance ese, de la pesadilla o el sueño ese negro, a la gente, pues quemándola o dándole con algo que diera calor. Y de ahí es donde le viene la idea para quemar a Indiana Jones después, que es cuando se despierta. Después la escena de la mina era diferente. Cuando conseguían sacar a todos los niños, desencadenarlos y todo el rollo, tiraban por dentro del templo. Entonces cogían unos tablones, los ponían y cruzaban todos los niños. Cuando les tocaba el momento a ellos, que solo quedaban ellos 3, al cruzar Tapón empezaba a arder por todo el calor de la lava el tablón y Tapón se caía al foso de la lava, pero en el último momento tanto Indiana como Willy lo cogían y lo rescataban. Y entonces era cuando tenían que salir por el otro lado. Esto también se modificó. Había otra escena en la selva que veíamos que Willy se bañaba en un depósito de agua y justo una serpiente se le empezaba a subir por encima, pero bueno, esta escena también se quitó por todo el tema del miedo de Kate Capshaw a los reptiles, a las serpientes y tal, y como os he dicho, pues hizo la escena de los bichos, la de la trompa del elefante y todo el rollo. Después hay una toma falsa o una broma que le gastaron a Harrison Ford durante el rodaje de la escena, que le están pegando unos latigazos en la cueva antes de darle de beber la sangre de Kali. Y durante esta escena, yo la he buscado pero se ve súper mal, podría dejar por aquí un fragmento puesto. Aparece Barbara Streisand, sí, la actriz Barbara Streisand, vestida de cuero negro con una gorra en plan dominatrix, y empieza a pegarle latigazos al pobre Harrison Ford, que está allí atado, diciéndole que no tenía vergüenza con todo el dinero que había hecho con las películas, en este caso las 2 primeras, de Star Wars. Entonces aparecía Carrie Fisher, la princesa Leia, se ponía en medio a defenderlo, y después aparecía el director Irving Kershner, que es el director del Imperio Contraataca, diciéndole a Spielberg que cómo podía ser que dejara ese comportamiento en el set de rodaje. Y Steven Spielberg le decía a todos, iros de mi rodaje, iros de mi película, y todo esto era un cachondeo. Que la escena, ya os digo, que se ve muy mal, pero bueno, igual por aquí, ahora mismo estáis viendo un pequeño fragmento, hay un poco bastante borroso. Galimar. Galimar. Si la sangre de Kali fuera real, está compuesta de sangre de diferentes animales y de algún tipo de hierbas alucinógenas, que son las que te hacen entrar en el sueño este negro de Kali.
El vestuario que lleva Harrison Ford en el club Obi-Wan, evidentemente es un homenaje al tipo de smoking o como ha vestido normalmente el personaje de James Bond en las películas, que ya sabéis que Spielberg es un loco de James Bond, especialmente de Sean Connery. La camisa que lleva en el Palacio de Bangkok Indiana Jones es un diseño que se descartó de una camisa que iba a llevar como su personaje de Han Solo en las películas de Star Wars. Una curiosidad es que en la escena que hay una pelea que vemos como Tapón le pega a uno de los soldados estos Taggy con un tablón, hay un momento que el tablón se parte y le pegó en un ojo a Kate. Y cuando se fue a presentar el otro día a rodar, tenía un morado que alucinas aquí en el ojo. Steven Spielberg, cuando la vio, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo a todo el equipo, incluso él mismo, que se pintaran una parte de color morado para que no se sintiera tan mal. El tipo ya estaba roneándola, ya estaba conquistándola. Entonces, claro, llegó Kate, le hizo mucha gracia que todos aparecieran pues con el ojo moradillo. ¡Ay, que eres un zorro, Spielberg! Después hay una escena que es un homenaje, bueno, como todas estas películas, hay homenajes de Star Wars en las películas de Indiana Jones, y es aquella que hay un momento que por los pasillos de una de las naves Han Solo llega un momento ahí en plan chulo y vemos que va corriendo porque vienen un montón de Stormtroopers. Pues aquí, si os fijáis, pues lo hacen con un montón de soldados de estos Taggy, que va Indiana Jones detrás en plan chulo y de golpe porrazo se tiene que ir corriendo porque vienen un montón de soldados Taggy. Después está la escena de los dos espadachines, que es como doblando la escena de el arca perdida, que se tiene que enfrentar a uno, pues aquí a dos, y cuando va a echar mano de la pistola, pues no la lleva. Pero claro, esto podría ser un error de continuidad, porque dices, es que esta película está haciendo esta escena en homenaje a la de En busca del arca perdida. ¿Y si primero fue esta que lleva la pistola y no le sale, y después en la otra sí que lleva la pistola y le sale? Porque claro, a lo mejor no es un error de continuidad. Cada uno que lo mire como quiera. Yo lo miro de que aquí lo intenta, no le sale, y después en busca de la arca perdida, pues sí que le sale. Yo lo pongo así. Después todos los murciélagos estos gigantes o vampiros, como le llama Willy, no dan miedo ninguno ni nada porque no son vampiros, sino que al revés, por muy grande que sean esos murciélagos, resulta que comen fruta. Y aparte, las escenas estas que vemos son trozos eliminados de escenas rodadas para el puente sobre el río Kwai. Para la secuencia de la cámara de los insectos, Kate tuvo que lidiar aproximadamente con 2000 insectos, bichos, como le queráis llamar, que llevaron por los criadores de estos tipos de bichos, que me parece una profesión bastante curiosa, criar serpientes y criar bichos, pero bueno, cada uno que se dedique a lo que le dé la gana. Después el efecto sonoro que se oye cuando el avión está a punto de estrellarse contra la montaña una vez que ya han saltado con la balsa es exactamente el mismo sonido que se escucha cuando el halcón milenario intentan arrancarlo y no puede despegar. Después en la secuencia del aeropuerto hay varios cameos. Cuando van a coger el avión y todo el rollo vemos que por un lado está Steven Spielberg. Por otro lado también sale George Lucas, pero que se ven muy lejos por allí haciendo como de pasajeros y todo el rollo. Después también está Frank Marshall, uno de los productores, y Anthony Powell, que es el diseñador de vestuario. Pero bueno, el mejor que podemos, que este sí que tiene un breve papel, es el actor Dan Aykroyd, que hace de Weaver, el oficial que se encarga de decirle, ya tiene el avión preparado, señor Jones, no sé qué, tal, allí en el aeropuerto. Y esto resulta que es un cameo de retorno. Steven Spielberg hizo un cameo en la película Granujas a todo ritmo, que estaba protagonizada por Dan Aykroyd y por John Belushi, y para devolvérselo le dijo Spielberg, ahora te vienes y te haces un cameo en el templo maldito. Cuando las puertas del pozo de lava se abren para bajar en la jaula aquella a Willy, si os fijáis, se oye el sonido de cuando ponen en marcha la espada láser. Hace exactamente el mismo sonido. Durante el rodaje en Sri Lanka, Steven Spielberg y Harrison Ford fueron a visitar al escritor Arthur C. Clarke porque tenía la residencia justo allí, en Sri Lanka, y estuvieron allí pues, con él, conversando, comiendo y todo el rollo. No sé si alguna vez, supongo que sí, os habréis dado cuenta que en muchísimas películas hay un grito un poco extraño, tal como este, que es conocido como el grito Wilhelm, el famoso grito Wilhelm, que lo habéis escuchado 1000 veces. Pues este grito Wilhelm se puede escuchar en 3 momentos en esta película. La primera es durante la pelea del club Obi-Wan, que hay un momento que lanzan a Indiana Jones contra los miembros de la orquesta y hay uno de ellos
que hace este sonido, bueno, que está puesto por encima. El segundo es cuando van en la huida con el coche que va conduciendo a tapón y va disparando Indy y todo el rollo. Hay uno de los hombres de la OCHE que recibe uno de los disparos y también se escucha el famoso grito Wilhelm, que ahora os explicaré la procedencia, porque está investigando. Y el tercer grito Wilhelm se escucha una vez que Mola Ram ha caído al agua y se lo están comiendo los cocodrilos. En ese momento se escucha. ¿Pero de dónde sale el famoso grito Wilhelm este? Pues resulta que este grito lo encontró el encargado de sonido de las películas originales de Star Wars, Ben Brut, en los archivos de la Warner Bros. Y lo utilizaría para ponérselo a uno de los soldados Stone Trooper que muere en una de las batallas de Una Nueva Esperanza, el episodio 4. Y lo bautizaría como el grito Wilhelm en homenaje a uno de los personajes secundarios que salían en la película Tambores Lejanos, que era el primero que emitía este grito. Se cree que este grito lo pudo hacer el cantante Shane Bowley, que fue uno de los actores que participó en Tambores Lejanos, pero ya os digo que la procedencia no se sabe bien quién lo hizo, quién lo dejó de hacer, pero sí que apareció por primera vez en la película esta del año 1951. Lo que pasa que ya ves, si la persona que lo hizo, bueno, se supone que ya no está entre nosotros, pidiera derechos, se escucha, pero vamos, en cientos de películas, que yo además, cuando lo escucho, o estoy viendo la peli con mi hija y lo escucha, dice, el grito Wilhelm, pero hasta ahora no me había enterado de dónde salía. O sea que, ya lo veis, cerrando el vídeo con esta anécdota. En fin, espero que os haya entretenido, os haya gustado este vídeo igual que hizo de En busca de la arca perdida. Tendréis próximamente el de la última cruzada y como os he comentado, pues uno después con un montón de extras, con más cositas diferentes de las 3 películas, material que he dejado por ahí descartado, nuevas aventuras, los cómics, los juguetes, cositas que tengo de Indiana Jones, que también os la enseñaré y todo el tema. Y bueno, si os gusta más, si os gusta menos, en qué posición ponéis esta película, todo lo que me queráis decir, siempre con respeto y educación, me dejáis abajo comentarios, dad like, suscribiros, activad la campanita para que el Refugio de Bus acaba de colgar un vídeo, ¡pum!, os aparece por ahí. Todas esas cositas. Si queréis donar algo para que compre material para el canal, libros, enciclopedias, que en eso es lo que me gasto el dinero, la verdad. Yo tengo otros vicios. Pues en el corazón que hay abajo con la S de Supergracia, pues ayudáis a producir pues estos vídeos que yo creo que os están gustando. Y todos esos rollos. ¡Hasta luego!